my help come from? My help comes from you, maker of heaven, the creator of the earth. I lift my eyes, I lift my eyes up to the mountains. Where does my help come from? My help comes from you, maker of heaven, creator of the earth. Oh, how I need you, Lord. You are my only hope. You're my only prayer. So I will wait for you to come and rescue me. Come and give me life. I lift my eyes up to the mountains. Where does my help come from? My help comes from you, maker of heaven, creator of the earth. Oh, how I need you, Lord. You are my only hope. You're my only prayer. So I will wait for you to come and rescue me. Come and give me life. Oh, how I need you, Lord. You are my only hope. You're my only prayer. So I will wait for you to come and rescue me. Come and give me life. I lift my eyes up to the mountains. Where does my help come from? My help comes from you, maker of heaven, creator of the earth. Buenos días, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más reunidos para dar gracias a Dios, ustedes, nosotros, ¿verdad? Todos, agradecer a Dios y
tener este tiempo de alabarle, de adorarle y también de aprender de su palabra todos juntos. Así que qué bueno que podemos reencontrarnos. Dios les bendiga y estamos contentos de tenerles y de poder compartir con ustedes este tiempo de búsqueda de Dios. Y dice su palabra en Primera de Juan. Les voy a compartir el capítulo 5 y vamos a leer el 20, 21 y luego también vamos a leer el 13. Bueno, voy a empezar por el 13 y dice así: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Luego nos saltamos al 20, 21 y dice: y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en sus corazones. Estas son las últimas palabras de la primera epístola de Juan, donde está él exhortando al pueblo, a la iglesia, a que deben y cómo deben vivir el evangelio del Señor, considerando de la persona que viene, ¿verdad?, la recomendación de alguien que estuvo con él, que caminó con él, que le vio, que le conoció. Esto le deja más importancia todavía, mucho más a sus palabras, por la situación que se vivía en ese tiempo. Pero yo ahora les quiero compartir un poquito acerca de lo que Juan escribió, pero antes de eso vamos a orar. Y le voy a pedir que cierre sus ojos ahí en su casita, con su familia, y que oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo, Señor, que tú nos regalas, que tú nos permites, Señor. Te damos gracias, Señor, y venimos de ti con un corazón, Señor, agradecido, con un corazón, Señor, arrepentido. Ayúdanos, Señor, obra en nuestros corazones y ayúdanos, Señor. Necesitamos tanto de ti. Y como leíamos, Señor, en tu palabra, cuánto necesitamos sacar de nuestros corazones todo aquello, Señor, que impida que tú ocupes el primer lugar en nuestros corazones. Bendícenos, bendice cada familia representada y te damos gracias, Señor, porque juntos podemos buscarte, aprender de tu palabra y alabarte, adorarte con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, y bendícenos en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Le compartí entonces estos versículos en donde Juan habla acerca del Hijo de Dios, de Jesucristo, y exhorta a la iglesia a que le busquen y cómo hagan las cosas. Juan hacía esto porque fíjese que estaban viviendo también, para variar, un tiempo difícil en la iglesia. Esto fue más o menos como 85, 90 años después de Cristo. Imagínense, estaba reciente todo lo que había ocurrido y la iglesia tenía problemas. Hay muchos que no predican hoy en día y se desaniman hasta el punto de querer dejar de congregarse, querer dejar la iglesia y dejar también al Señor y su evangelio, porque no soportan los tiempos difíciles que vivimos. Pero debemos de considerar, hermanos, que la iglesia siempre ha vivido estos tiempos difíciles, y como dice su palabra, solo un grupo de valientes son los que pueden ser parte de este reino. Fíjese que los versículos que leíamos nos muestran cómo Juan trataba de animar a la iglesia, porque en ese tiempo había surgido un grupo dentro de la iglesia herético, es decir, un grupo que tergiversaba el evangelio. Pero no era que solo lo tergiversaba, sino que este grupo hablaba en contra de lo que enseñaba Juan y de lo que había enseñado el Señor cuando estuvo con nosotros. Incluso negaban que el Señor había venido en carne. Y por eso Juan hace esta primera carta, porque él estuvo con el Señor.
Y claramente les dice que todo lo que Él les enseña y todo lo que Él les plantea es porque Él en persona vio, estuvo, escuchó, lo tocó. Entonces hace esta primera carta para animar a la iglesia a fin entonces de contrarrestar estas falsedades. Juan sostiene que él y los demás apóstoles habían visto y tocado a Jesucristo, así que exhorta a sus lectores a que realicen varias cosas. Primero, a caminar en la luz con Dios, también con sus hermanos en Cristo, a confesar sus pecados, a amar a Dios y a los demás, a purificarse de los deseos mundanos, a seguir al Espíritu de verdad y reconocer a Jesucristo como Dios. Juan subraya la importancia de la comunión a fin de protegerse contra estas futuras herejías y divisiones y problemas en la iglesia. Ahora, ¿cuál es nuestra comunión? ¿Cuál sería entonces, hoy en día que tenemos este problema de pandemia, cuál sería la comunión en la que debemos de vivir, que es la que exhorta Juan en los versículos que leíamos? ¿Cómo podríamos entonces hacerlo para no caer, ¿verdad?, en cosas que son opuestas a Cristo? Disponiéndose, mi hermano. Esa es la mejor manera en que hoy día nosotros podemos fomentar la comunión, disponiendo nuestro corazón, nuestras vidas, todo nuestro ser. ¿A qué? A estar ahí, a estar a tiempo, a la hora, valorando todo lo que podemos para estar juntos a través de este medio, a través de las redes sociales, de nuestra señal, estar ahí, no dejarlo para después, sino que estar a tiempo, buscar a Dios y todos juntos. De esta manera nosotros podemos fomentar la comunión, aunque cada uno esté distante del otro. Hagámoslo así. Obedezcamos el consejo que está en la palabra del Señor, que nos exhorta y nos llama a tener comunión unos con otros, a amarnos, a caminar, a andar en su luz, despojándose del pecado y de todo lo que exhorta Juan en su palabra y que leíamos. Es necesario, hermanos, que estemos atentos, no subestimar las artimañas del enemigo, sino al contrario. Así que pensando en esto, vamos a pasar al tiempo de alabanza, de adoración, y le voy a pedir que ahí donde estamos en Juan capítulo 5 leamos lo siguiente para que juntos podamos alabar al Señor. Primera de Juan, en el capítulo 4 del 7 al 10 vamos a leer. Dice así: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos amaba al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna. No debemos de dudar de eso. En esto consiste este amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Así que pensando en esto, vamos a tener este tiempo de alabanza, de adoración, y no olvidemos los consejos de Juan, de su carta, para que podamos vivir este hermoso evangelio, como digo yo, y caminar en los estatutos y en lo que el Señor nos transmitió y nos transmite hasta el día de hoy. Dios les bendiga. De mañana me presentaré a ti. Esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré. De mañana me presentaré a ti.
favor inmerecido de tu amor, Jesús, Señor, Señor, oh Jesús, Señor, mi Señor. Vamos, hermano, canta al Señor de mañana. De mañana me sentaré a ti, esperaré, esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Tú eres santo, tú eres santo, apartado del mal, pero grande en mi misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré a ti, Señor. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa, vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor, por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu amor por mí. Muchas gracias, Señor Jesús. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria que me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. ¡Vamos! Su nombre es Cristo, Jesucristo.
sabio sin medida. Él es Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad. Sabio sin medida. Él es Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Oh, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo. Canta al Señor, hermano. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Oh, gracias, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor por mí. Tú eres mi Dios, Señor. Tú eres mi Rey, mi Señor es tú. Oh, mi hermano, ora al Señor y dile: tú eres mi Dios, tú eres mi todo, Señor. Tú eres todo para mí, Señor. Tú eres todo. Te doy gracias, Señor, por tu amor por mí, Señor, por tu gracia en mí. Oh, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu amor por mi Señor. Es poderoso, Señor. Mío eres bueno, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu Santo Espíritu que está en nosotros, Señor. Por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Por tu gracia y misericordia está en nosotros, Señor. Tú eres mi roca, eres mi fuerza. Solo en ti, Señor, firme estaré. Nada me moverá de tu presencia. En ti edificaré
Eres mi roca, eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré. Oh, nada, nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo una tempestad nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo una tempestad nada lo podrá mover. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Eres mi roca, eres mi roca, eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré. Nada, nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Oh, aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Eres mi roca, eres mi roca, eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré. Nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Solo en ti, Señor, solo en ti, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo entraré a tu presencia para adorar. Es tu palabra, mi autoridad, y solo en ella yo confiaré, Señor. Como sacerdote yo entraré a tu presencia para adorar. Es tu palabra, mi autoridad, y solo en ella yo confiaré, Señor. Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, anunciemos y proclamemos
puedo adorarte, sentir tu amor. He sido limpio por la sangre de Jesús. Veo tu trono en resplandor. Solo en tu gracia me acerco a ti. Puedo adorarte, sentir tu amor. He sido limpio por la sangre de Jesús. Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por Dios, por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Una vez más, sacerdotes, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Señor, de aquel que nos llamó a su luz. Su luz, a ti y a mí, mi hermano, Él nos llamó. Aquel que nos llamó a su luz. Gloria a ti, Jesús. Nos trasladaste, dice tu palabra, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. No fue solo un cambio, Señor, de ambiente, es un cambio de vida. Es una transformación completa, Señor. Has cautivado nuestro corazón y transformado nuestro entendimiento. Ayúdanos a vivir cada día, Señor, más como Jesús. Ayúdanos, Señor, por favor, Jesús, a hacer las cosas en orden todos los días de nuestra vida. Luchar cada mañana, cada día, sabiendo que tenemos, Señor, una lucha constante. Ayúdanos a luchar, Señor. Luchar cada día, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Yo te invito, mi hermano, a que cantemos este canto que hace mucho tiempo no cantamos, que es una hermosa oración, que dice así: recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado, su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó, Jesús Mesías, el Señor. Eternamente te cantaré.
tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Vamos, hermano, canta el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Una vez más, alabaré, oh, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Hermano, canta al Señor en tu casa. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Les invito a mis hermanos a que terminemos este tiempo adorando al Señor, reconociendo su grandeza. Vamos a cantar al Señor.
Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora, yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. Eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios, tú eres grande, eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Padre, al ver tu creación, Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora, yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. Tú eres grande, eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Tú eres grande, Dios, tú eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Vamos, hermano, cántalo en tu lugar. Eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Una vez más, eres grande, hermano. Eres grande, Dios, eres grande, eres grande, Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios.
Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bendición poder estar juntos un domingo más, ¿verdad? Conociendo de la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de su palabra y en la comunión, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de poder tener comunión como iglesia a través de estos medios. Dios ha sido bueno con nosotros, ha tenido misericordia para poder nosotros ser iglesia y seguir haciendo iglesia a pesar de los acontecimientos. Estamos en verdad esperanzados en lo que vendrá. No sabemos, solo hay incertidumbre, pero sin lugar a dudas sabemos de que Dios está en absoluto control de todas las cosas. Bueno, mis hermanos, estamos en nuestra semana número 18 de nuestra serie Viviendo en el Espíritu, y les invito a que abran su Biblia en Gálatas 5:25, nuestro texto base ya durante 18 semanas. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hemos comprendido bíblicamente qué es andar en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu Santo, y asimismo estudiamos respecto al fruto del Espíritu en nosotros, el cual es un indicativo de la obra de Dios en el creyente. Sabemos que con el nuevo nacimiento vino el Espíritu Santo, nos llenó, nos bautizó, nos selló, su plenitud vino a nosotros y ahora está en nosotros y con nosotros por siempre. Podemos saber que todo lo que hacemos ahora es movido por el Espíritu, y hay una lucha en nuestro interior, ¿verdad? Hay dos naturalezas que se oponen. Vivimos en una constante lucha en la cual sin duda debe de predominar el Espíritu de Dios. Hay otra actitud de nuestra parte respecto a la vida. Vemos la vida desde otra perspectiva, incluso a las cosas de la vida y del mundo perdieron el valor que antes tenían. Y ahora valoramos lo que antes no valorábamos, y dejamos de valorar lo que antes sobrevalorábamos. Queremos y anhelamos vivir siendo guiados por el Espíritu Santo, y en nosotros vemos cada vez más visible el fruto del Espíritu, viviendo llenos de amor. Todo cambio y todas las cosas que vemos no mueven nuestro gozo con abundante paz, porque tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Esto a un nivel interior y personal, y en nuestras relaciones personales vivimos con paciencia, con un carácter benigno y siendo bondadosos para con los demás. En nuestro interior y para con nosotros somos desafiados cada día a ser hallados fieles para con Dios, dignos de confianza de parte de Él y así de todos. La mansedumbre es el equilibrio entre un carácter calmo y definido, y cada día nos aferramos a Dios para tener dominio propio en nuestros pensamientos, palabras, acciones y decisiones. Y ahora podemos entender que una persona espiritual no es lo que creíamos antes, donde pensábamos que solo tenía relación con dones especiales, con ciertas manifestaciones o acciones, incluso experiencias sobrenaturales. Hoy sabemos con certeza que quien es espiritual es quien ha transformado ámbitos y ha sido transformado en ámbitos de su vida. Se ha vuelto más ordenado. Y esto no solo en los calcetines en el closet, ¿verdad? O ahí en el cajón, sino en su vida, sus pensamientos, su comportamiento, su actitud y respeto. Se ha vuelto más disciplinado, obediente, más maduro, se queja menos, y esa vida espiritual se refleja en su casa primeramente, con los más cercanos, quienes pueden ver una obra de Dios en la vida del creyente. Somos diferentes, sin duda. Muchos no son ni la sombra de lo que eran. Muchos no somos nada de lo que fuimos. En el trabajo se refleja el estar llenos del Espíritu, llegando a la hora, no siendo tramposo, no robas, eres obediente y humilde, trabajas las horas que te pagan, mis hermanos. ¿Qué más puedo decir? En tu matrimonio, en tu familia, como padre, como hijo, como madre, en la iglesia, en todo lugar mostramos la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía y nos lleva a la verdad, al orden, a buscar y servir a Dios con todo nuestro corazón. Vemos la vida de otra manera, consideramos todo mirando desde otra perspectiva, y Dios ahora es el todo para nosotros. Busque por favor Juan 6,
63. Juan 6, 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. Wow. La carne para nada aprovecha. Por eso dijo Jesús, las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Ahora entendemos esto, ¿verdad? Comenzamos a vivir cuando el Espíritu vino a nosotros y nuestra vida hoy tiene un sentido no tan solo en esta tierra, sino eterno. Las palabras, dice, son espíritu y son vida. O sea, vivir la palabra nos da vida y nos da sentido de vida. Por esto es tan evidente cuando alguien sirve en el Espíritu, como hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Ser hallados dignos de confianza. Porque es evidente. Cuando alguien sirve en el Espíritu, las personas que lo rodean y a quienes sirve son bendecidas y edificadas con el servicio. Asimismo, cuando se sirve en la carne, las personas son afectadas y en muchos casos infectadas también. El impacto es terrible e incluso mortal en muchos casos. Y hay un término que ustedes lo han visto acá en el bannercito, ¿verdad? Hay un término que me gustaría el día de hoy tenga una plena comprensión y podamos estudiar respecto a un tema que incluso puede traer controversia si no se comprende espiritualmente. Orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es un tema manipulado y mal usado en muchos lugares, porque como lo hemos visto, le han dado un carácter místico a una responsabilidad racional del creyente. Y quiero que comprendamos primero, antes que todo, que solo quien ha nacido de nuevo puede orar en el Espíritu. Y ahora, 3 textos que hablan al respecto. Primera de Corintios 14:15. Búsquelo. Primera de Corintios 14:15. Ahí ponga un dedito o un apartado. Segundo, Efesios 6:18. Efesios 6:18. Ahí ponga otro separador. Y por último, Judas, versículo 20. Judas tiene solo un capítulo. Así que versículo 20, si usted lo ve en su Biblia electrónica, aparece como Judas 1:20. Entonces vamos primero a Primera de Corintios 14:15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Wow. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oraré en el Espíritu. Y Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos identificar una oración que tiene relación con el Espíritu a una oración que no tiene relación con el Espíritu? ¿Cómo oro en el Espíritu? ¿Y cómo estoy orando ahora? ¿Estoy realmente orando en el Espíritu? ¿Estoy realmente haciendo lo que Dios demanda de mí? Ahora, y eso es muy importante de entender, identificamos que oramos en el Espíritu cuando nuestras oraciones no están enfocadas en las cosas del mundo, sino en necesidades espirituales. Cuando andamos en el Espíritu, cuando vivimos siendo guiados por el Espíritu, no somos dados a orar por cosas superficiales. Por ejemplo, oras por paz en el hogar, por gozo en el hogar. En muchos hogares cristianos reinan las diferencias, la gritería, los pleitos, no hay paz de Dios. Es por eso que es necesario saber y comprender cuando oramos en el Espíritu. Veamos algunos ejemplos. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 1. Mateo 9:1. Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico,
tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué? Sí, escuchó bien. Le dijo al paralítico: ten ánimo, siéntete bien, feliz, siéntete gozoso. ¿Por qué? Porque tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas, dice el versículo 3, decían dentro de sí: este blasfema. Decían: ¿cómo le perdona a los? Si es un paralítico, que lo levante, que lo sane. Este blasfema, además le perdona pecados. ¿Quién es este? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Él dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué es lo realmente importante en esta historia? Jesús pone un parámetro de importancia enorme, lejano, incomprensible para el hombre. Tú ves a alguien que tiene hambre, ¿qué quieres? Darle de comer, saciar su necesidad. Esa es una apreciación humana, sin lugar a dudas humana. No estoy diciendo que esté mal, espéreme, pero es una apreciación humana. El ser humano actúa así. Vemos ahora a alguien que no tiene casa. ¿Qué queremos? Darle una casa. Y esa es nuestra motivación. Incluso muchas veces hemos ayudado a mucha gente, incluso aquí en la iglesia. Alguien que no tiene una cocina para cocinar, y nos movemos y queremos darle una cocina, regalar o comprar. Es más, a veces hasta nuevo, y no decirle a nadie. Y ahí está, suplir. Eso a nivel humano. Y eso dice Jesús: mis parámetros, mis pensamientos, mi manera de ver la vida es mucho más alto de lo que ustedes pueden ver. Jesús mostró lo que realmente era importante, los asuntos del Espíritu sobre lo demás. Jesús estableció un parámetro: la salvación está por sobre la sanidad. Lo repito, la salvación está por sobre la sanidad. ¿Qué anhelas tú de tu familia? Algunos que tienen familiares enfermos, contagiados ahora con todo esto. ¿Qué anhelas? ¿Que sean salvos o que estén sanos? Fíjate, el parámetro de Jesús nos da una lección clarísima de qué es lo que tenemos que pedir, cómo orar en el Espíritu, cómo rogar al Señor. Cualquiera puede orar por alguien para que sane. Cualquiera puede creer que puede manipular a Dios, ¿no? Ay, sánalo, Señor, dale tiempito más. Nos hemos dado cuenta que no. Jesús nos da un parámetro claro: la salvación por sobre todo. Vamos a Hechos 3. Hechos 3, 1. Y aquí vemos otro caso, ahora de los apóstoles. Hechos 3, 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Por favor, denme limosna. Pedro, con Juan fijándole en los ojos, le dijo: míranos. O sea, él a lo mejor pedía cabizbajo: no, por favor, por favor. Y Pedro: pues, míranos. Oye, Juan, ¿traes algo? No traigo nada. Pero sabes que yo sé que Dios tiene algo superior. Me imagino yo a Pedro, no con Juan. Dios tiene algo superior a dar una limosna. Aunque no traemos, pero hay algo superior, más grande, que suplir las necesidades del cuerpo de alguien. Mas Pedro dijo, el versículo 6: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Usted me puede decir, pastor, ¿y aquí cómo lo identifico? Miren, ellos le dieron a este hombre algo más grande que el dinero, más grande que el oro. Le dieron a Jesús. Eso fue lo primero que recalcaron ellos. En el nombre de Jesús, ¿quién te puede sanar? ¿Quién te puede salvar? ¿Quién puede transformar tu vida? Es Cristo. En el nombre de Jesús. Pedro y Juan comprendieron que lo más importante era proclamar el nombre de Jesús en una nación donde la iglesia estaba comenzando. El nombre de Jesús proclamado en medio de una sanidad o un evento milagroso. El nombre de Jesús. Ellos pueden haberle dicho, ya, sé sano. Pero dijeron, en el nombre de Jesús. Si tienes fe en Jesús, si crees que Jesús es Dios, si crees que Jesús es el Mesías, si crees que Jesús es el sanador, el libertador, quien transforma, quien perdona, quien limpia, quien lava, si crees en Jesús, si crees en Jesús, wow, levántate. Si crees que Él es Dios, levántate. ¿Y qué hizo él? A lo mejor trató de pararse y les extendió las manos y ellos lo levantaron. Él creyó. Santiago 5:15. Ese es un texto que mucha gente ni siquiera lo lee. Se lo saben, pero no lo leen. Santiago 5:15. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Sí, leyó bien. Salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Este es uno de los textos más claros al respecto. Yo por años, desde niño, oí la oración de fe sanará al enfermo. Y simplemente cambió esto cuando leí la Biblia. Y entendí lo que la Biblia decía, comprendí lo que realmente Dios quería decir. La oración de fe salvará. Si alguien está enfermo, la prioridad del cristiano que pregona, que habla, que exhorta la palabra es la salvación por sobre la sanidad. La salvación por sobre la sanidad. Wow, y esto cambia incluso nuestras oraciones. Y ahí comenzamos a orar en el Espíritu cuando somos movidos del engaño o de lo humano a lo divino de Dios. Es por eso que debemos de entender lo siguiente. En el momento en que por medio de Cristo nacimos de nuevo, recibimos la plenitud del Espíritu. Esto es todo lo que Dios prometió al hombre. Lo recibimos de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Y muchos creen que recibir el Espíritu es una distinción entre el Padre y el Hijo. Pero mira lo que dice Jesús en Juan 14:23. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Wow, la plenitud de Dios está en nosotros, y así lo graficó Jesús. Dios completo en el hombre. El Padre, el Hijo vendrían a ser morada en el hombre, el Espíritu de Dios. La plenitud de Dios está en nosotros. Y ahí es donde está el más grande error, porque uno de los grandes problemas del cristiano hoy es que reprimimos al Espíritu Santo, no lo dejamos obrar en nosotros. Por eso orar en el Espíritu no es tan solo hablar con Dios, no es tan solo entregarle necesidades, es mucho más que eso, es otra esfera, es otro nivel. Por eso cuando oramos en el Espíritu derramamos nuestro ser ante Dios. A través de palabras que el mismo Espíritu Santo pone en nuestra boca, podemos discernir lo que Dios demanda de nosotros, podemos comprender lo que tenemos que hacer.
Por eso cuando oramos en el Espíritu no hay fachadas, hay pureza en nuestras palabras. Nuestras oraciones no son un montón de palabras monótonas, ni tampoco palabras arregladas. Son oraciones espontáneas. Nuestras emociones fluyen para Dios y Dios obra en nosotros de muchas maneras. Cuando oramos en el Espíritu, Dios nos guarda, nos sana, nos provee, nos ayuda. Recibimos respuesta a nuestras oraciones. Veamos un ejemplo de lo que Dios puso en Pablo. Efesios 3, versículo 14. Efesios 3, 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Wow, esa es una oración de Pablo. ¿Quién crees que inspiró estas palabras? Sin duda el Espíritu Santo en Pablo. Un hombre que experimentó la mano de Dios, que vivió experiencias increíbles. Y así muchos pensamos hoy, y hay muchos cristianos que yo he oído que ven a un Pablo ahí bien vestido, ¿no? Que llegaba ahí al medio de solo a la hora de la palabra, y un hombre escéptico con las personas, que traía sus guardaespaldas, ¿no? Y un carro último modelo, y viene acá. No, Pablo vivió todo el otro extremo. Él experimentó cosas increíbles de la mano de Dios, encarcelado muchas veces, apedreado, maltratado, quien vivió necesidades, perseguido constantemente, humillado, experimentó azotes, peligros. Pero no vemos que en sus oraciones pide un mejor trato de Dios. No pide provisión de Dios, no pidió ir a algún lugar menos peligroso, ni que Dios lo exentara de padecimientos. Simplemente porque él era un hombre que vivía en el Espíritu, sus oraciones eran espirituales. Por eso cuando escuchamos y leemos las oraciones de Pablo, es increíble cómo oraba este hombre, porque estaba derramado a los pies del Señor. Él no se movía por los factores externos en lo absoluto. Un hombre que vivió lo peor de la sociedad, sin Dios, y también de muchos de dentro de la iglesia. Cuando oramos en el Espíritu, nuestras mentes no se dejan llevar por palabras huecas. Ahora estamos llenos del Espíritu, nuestras oraciones están más enfocadas y nuestras emociones son encausadas a la voluntad de Dios. Nos volvemos sensibles a Dios, nos desconectamos de lo mundano y nos conectamos con el Padre, y vivimos una vida más ligera porque Él nos sostiene. Muchos creyentes cargan mochilas llenas de amargura, de falta de perdón, de odio, de insatisfacción. Pero si consideráramos vivir para Dios, podríamos soltarlas a los pies de Cristo y podríamos vivir en el Espíritu. Mira, en una familia, en un hogar, mientras más comunión y tiempo tengamos con nuestros hijos, más fácil será para ellos discernir cómo vivir en medio de la sociedad inmoral y perversa en la que vivimos. Mientras más tiempo estés tú con él, tú con ella, podrá discernir. Más fácil será para ellos entender que Satanás no les dejará en paz nunca. Más podrán comprender que sin Dios la vida no tiene sentido. Simplemente porque si ocupamos bien esa comunión, si ocupamos bien ese tiempo que tenemos con ellos, les alertaremos,
Les alentaremos también, les dirigiremos. Podremos ayudarles a que sea desarrollado su discernimiento y su carácter se irá formando de manera inquebrantable. Asimismo es con Dios. Mientras más estemos con el Señor, más nos enseña, más nos alerta, más nos advierte, más nos desarrolla el discernimiento y podremos vivir más centrados y más útiles para Dios. Estás alerta, estás despierto espiritualmente, porque conoces quién es Dios, conoces la palabra y la vives. Por eso, cuando escucha a alguien hablar en lenguas, cuando escuchamos a alguien tener una manifestación, podemos discernir si son o no de Dios. Si alguien habla cierta profecía o se sabe de algún modo si lo que dice es de Dios o no. Es más, si escuchamos a alguien enseñar algo, por la comunión y el conocimiento de Dios, sabemos si viene de Dios o no. Por eso hay factores fundamentales que debemos entender para comprender qué es orar en el Espíritu. Lo primero, si no conocemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo no se va a mover como Él quisiera en nuestra vida. Porque su manera de hablar y la manera de operar del Espíritu Santo va a ser siempre a través de lo que dice su palabra. No son revelaciones particulares, mi hermano, ni revelaciones personales, ni nuevas. Es su palabra. Como dijo un predicador por ahí, a mí cuando me digas una profecía y comienzas diciéndome, así te dice el Señor, por favor dime el capítulo y el versículo. Que es cierto, ¿verdad? Por eso es urgente conocer más de la palabra de Dios. En nuestros matrimonios, por ejemplo, podemos tener muy buenas ideas, podemos tener muy buenas intenciones, podemos tener la idea de hacer feliz incluso a nuestro cónyuge. Pero si no conocemos lo que la Biblia enseña respecto al matrimonio, porque el autor del matrimonio es Dios, fracasaremos. En cada intento fracasaremos. Porque los hombres queremos ser felices a nuestro modo, queremos convivir a nuestro modo, y nunca lo lograremos a menos que nos ocupemos en estudiar lo que el autor del matrimonio y el autor de la familia dice al respecto. Lo mismo sucede con la oración. Si no hemos llenado nuestro corazón y nuestra mente del conocimiento de la palabra de Dios, nunca sabremos lo que es orar en el Espíritu. Nunca sabremos lo que es servir llenos del Espíritu. Nunca podremos evangelizar a una persona estando tú lleno del Espíritu Santo. Nunca vas a saber qué es vivir si no estás lleno del Espíritu Santo, porque simplemente no te alimentas de la palabra de Dios. No conoces, no tienes dirección, no tienes soporte, no tienes nada en tu depósito espiritual. No hay nada. Por eso deberíamos cada uno de nosotros orar, para que cada vez que estudiemos la palabra, sea en un culto, sea en el instituto bíblico, sean mujeres, sean varones, sean jóvenes, sean los niños, sean los devocionales, cada vez que estudiemos la palabra, Dios nos dé la gracia, que ésta se grabe en el depósito de nuestro corazón, para que cada vez que alguien necesite aliento, necesite consejo, necesite del evangelio, necesite de Dios, podamos sacar de ese conocimiento que tenemos dentro y tenga los versículos correctos para hablar de Dios. Pero en muchos no hay nada, absolutamente nada. Muchos cristianos se quedaron en la experiencia inicial. Tienen al Espíritu Santo, pero no viven llenos del Espíritu. No son dirigidos por el Espíritu y sin duda no saben orar, ni de qué manera hablar con Dios. Algunos se duermen orando, otros les aburre leer la Biblia y muchos ni siquiera la entienden.
Por eso mi hermano, mi hermana, necesitas tener el conocimiento de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo, por medio de ese conocimiento, llene tu vida, le dé sentido a tu vida. Ninguna de nuestras oraciones serán escuchadas por Dios si no oramos conforme a su palabra. Ninguna. Dios no escucha todas las oraciones, pero sí escucha las oraciones que se hacen conforme a la palabra de Dios. Y cuando oramos al Señor y somos personas espirituales, dejamos de decirle: Señor, dame, Señor, véngame, Señor, cambia a mi jefe, Señor, te pido, Señor, dame a esta mujer por novia en el nombre de Jesús. Señor, ¿por qué me diste a esta mujer? Señor, ¿por qué a mí me va mal y por qué a este otro le va bien? Etcétera. Eso no es espiritual, hermanos. Eso es la carne hablando. Pero si oramos en armonía con lo que la palabra de Dios dice la Biblia, Él nos oye. Qué glorioso. Por eso cambia tu manera de orar y comienza a orar en el Espíritu. Tengo unos ejemplos simples. Señor, tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Haz conforme a tu voluntad, Señor. Yo solo quiero cumplir tu palabra. Wow. Señor, tu palabra dice que tengo ahora temor, Señor. Tengo temor de muchas cosas, tengo miedos. Pero tu palabra dice que el perfecto amor, tu amor, Señor, tu Espíritu Santo, echa fuera el temor. Y yo creo con todo mi corazón lo que tu palabra dice. Echa fuera mi temor, Señor, con tu amor. Wow, con tu presencia que eche fuera mi temor. Señor, tu palabra dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Porque vivo para ti. Mi pensamiento, mi corazón está en ti, Señor. Yo puedo descansar y dormir en paz. Señor, tengo necesidad, pero tu palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En ti espero en tu provisión, Señor. Wow, Señor, tu palabra dice, imagínate, tomamos la palabra de Dios y Dios nos oye. Dice la Biblia que Él ha jurado por su propio nombre que Él es fiel a su palabra. Y si nosotros vamos ante Él con su palabra, Él responde a su palabra. Gloria a Dios por eso. ¿No te alegra? A mí sí. A mí sí, quiero saber más. En la consejería es lo mismo. No es importante ni el carisma, ni la experiencia, ni los años. Una vez, yo cuando era miembro de una iglesia buscando consejería, me fui con el hombre más viejito de la iglesia, porque me habían dicho en algún momento que la sabiduría se demuestra en las canas, ¿no? Y hay algunas áreas donde sí, pero más que sabiduría, experiencia. Y yo empecé a hablar con esta persona para pedir un consejo, pero antes de abrir mi corazón para pedir el consejo, me di cuenta que esta persona era más inmadura que yo, que conocía menos de la palabra de lo que yo conocía en ese tiempo, y que en vez de recibir un consejo sabio, lo único que iba a hacer yo era exponer y abrir mi corazón, y no iba a tener ningún resultado al respecto. Por eso debemos de entender que lo más importante, incluso en el consejo, es el contenido, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 al 14, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Mis hermanos, la palabra
Usa la palabra, habla a la palabra, predica la palabra, canta la palabra, ora la palabra, enséñale a tus hijos la palabra. Josué 1, versículo 7, búsquelo. Josué 1, 7. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, para yo poder hacer conforme a la ley, ¿qué debo de hacer? Conocer la ley. Para vivir conforme a esto, vivir en manera concordante a lo que la palabra demanda de mí, debo de conocer la palabra. Y cuando la conozco y la vivo, dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué relación tiene esto, no, con lo que estudiábamos de José? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para no apartarte ni a diestra ni a siniestra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, cuando hagas todo lo anterior, cuando cuides conforme a toda la ley, cuando no te apartes de ella ni para un lado ni para otro, cuando uses este libro de la ley y lo meditas de día y de noche y haces conforme a lo que está escrito en él, dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Simplemente no es porque ahora pides lo que quieres, no, es simplemente porque ahora sabes qué pedir, porque ahora sabes lo que es importante. Primero, la palabra, la palabra, la palabra. Segundo, no podemos tratar al Espíritu Santo como un interruptor de luz, el que podemos encender y apagar a la hora que queramos. Cuando oramos en el Espíritu, nuestro espíritu humano y el Espíritu Santo trabajan en armonía. Y esto nos habla de una relación. Lo explico. Orar en el Espíritu no es una técnica para lograr algo. Orar en el Espíritu no implica que tendremos soluciones asombrosas a nuestros problemas. Orar en el Espíritu tampoco significa que podemos doblarle la mano a Dios, ni menos manipularle. Orar en el Espíritu tampoco significa que nos usará con poder para tener un ministerio más grande. No, mis hermanos. Orar en el Espíritu significa tener una relación con Dios, que le conoces y Él te conoce, que le hablas y Él te habla, que tú le adoras y Él recibe tu adoración, que le das y Él recibe lo que le des, sea lo que sea, tu tiempo, tu vida, tu servicio, todo. Wow. Vamos a Mateo capítulo 17. Me gustaría leer un texto donde podemos ver a un hombre lleno del Espíritu, que sabía qué hacer, cómo hablar, cómo dirigirse, y a otro hombre lleno de la carnalidad, lleno de carne, en un momento donde se requería comunión. Dice Mateo 17:1: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. O sea, Jesús mostrando su deidad. Y resplandeció su rostro como el sol, o sea, no se podía ni siquiera mirar. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¡Wow! 2 hombres que todos creían muertos estaban vivos. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. O sea, somos bendecidos de ver esto, Señor. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas o altares, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aquí vemos a un hombre lleno de Dios, nuestro Señor Jesús, y a otro hombre lleno de la carnalidad, a flor de piel, que es Pedro.
Tan grande era la relación de Jesús con Dios que mostró su deidad, mostró su gloria. Jesús transformó su aspecto completamente delante de ellos. Sin duda sus discípulos quedaron impactados con esto. El rostro de Jesús era imposible de mirar. Tal era su resplandor que ni siquiera podían mirarlo. Quedaron impresionados. Pero Pedro, en su carnalidad, no sabiendo cómo actuar ante las cosas espirituales, no sabiendo cómo actuar ante algo tan divino, tan majestuoso, compara a Jesús y los pone al nivel de Moisés y Elías. Propone hacer 3 altares iguales para ellos. Él no miró a Jesús como Dios, sino lo vio igual a Moisés y a Elías, que sin lugar a dudas la teología representa ahí a la ley, a los profetas, ¿no? Por eso el Padre interfiere e impacta en la declaración humana a Pedro. Le dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjate, Moisés no se sintió mal, Elías tampoco se sintió mal, no se sintieron ofendidos por lo que dijo el Padre. Al contrario, yo me imagino que ellos adoraron a Dios, exaltaron a Dios y a Jesús. A Él oíd, dice el Señor, a Él oíd. Nosotros a veces actuamos y le damos aspectos de santidad a lo que no tiene santidad. Damos un valor superlativo a cosas que no son importantes. No estoy diciendo que este caso no era importante, simplemente estoy trasladando el asunto a nuestra realidad. Una vez yo estaba en una iglesia donde Dios nos llevó a servir. Y me impresionó que en el altar, en la iglesia, ahí en la tarima, en el escenario, en el púlpito, había una caja grande con forma de el arca del pacto. Ya ven, ¿no? Una caja cuadrada con varas y con querubines. Esta era de cartón con papel aluminio, ¿no? Este papel que parece como si fuera metálico. Y estaba en medio y era una cajota así grandota. Grandota, una caja. Y cuando nosotros comenzamos ahí a administrar la iglesia, lo primero que hice yo fue bajar eso. Y me agarré un pleito. Mira, yo no era un pastor invitado, yo era un pastor que estaba sirviendo ahí. Y me agarré un problemón porque un par de hermanas me dijeron: ¿pero qué está haciendo? Está bajando la presencia de Dios de ahí, del altar. Y a mí me dio una rabia controlada, controlada. Y simplemente le dije: miren, y golpeé. Eso es de cartón. Ni siquiera es el arca real. Es más, ya ni siquiera está vigente esto. ¿Cómo es posible, les dije yo, que a esta caja de cartón le atribuyan deidad? Le atribuyan que es Dios. ¡Qué terrible! Así que la bajé y la desarmé yo con mis manos. Yo creo que esas personas ya aprendieron, ¿no? Espero. Al mes, en el mismo lugar, aparece la misma hermanita ahora con unas palomitas de Isla Paul. Ay, Dios mío. Y dice: pastor, dice, voy a pegar estas palomitas acá atrás, dice, arriba. El Espíritu Santo, necesitamos que esté aquí. Le dije: hermana, por favor, eso es a Isla Paul. Unicel, ¿no? Le dicen en México y no sé en otros países, pero esas pelotitas, ¿no? Esas pelotitas blancas. Le dije: hermana, esa es a Isla Paul. No, es la presencia. Hermana, ¿cómo se le ocurre? Rebajamos a Dios. Rebajamos a Dios. Y eso ocurre muchas veces incluso en la escuela dominical donde se enseña a los niños. Yo les he contado mi experiencia, que la primera vez que fui maestro de escuela dominical me dan un manual. Y el manual, que era un manual muy usado en una denominación muy grande en todo el mundo, la clase que me tocaba a mí decía: Jesús es el jabón. Y para cualquier maestro de escuela dominical dice: uy, qué lindo, ¿no?
No, es que Jesús es como el jabón, tú te lavas las manos y te limpia las impurezas, y Jesús es el jabón espiritual que te limpia del pecado. Yo dije, no voy a dar esa clase, porque estamos rebajando a Dios, la majestuosidad de Jesús, la grandeza de Él, su poder, su deidad, a un jabón. ¿Cómo es posible que lo hagamos, que estemos dispuestos como iglesia a no vivir en el Espíritu, a no orar en el Espíritu, a no discernir espiritualmente? Por eso el vivir en el Espíritu nos permite vivir de un modo totalmente opuesto, incluso a lo que muchos religiosos y gentes dentro de la iglesia dictan, que nos hacen creer que vivir en el Espíritu son manifestaciones o que son shows. Mi hermano, les hablo muy simplemente de estos textos y experiencias para que comprendamos que la relación con Dios nos transforma realmente. El golpeador, ahora que da fruto, se vuelve manso y humilde, comprensivo y amoroso, y se arrepiente toda su vida de lo que fue, porque no lo olvida. El Espíritu Santo no te deja olvidar lo que hiciste, lo que fuiste. No te deja, por algo muy simple, para que no lo hagas otra vez. Por eso la manera que tiene el hombre de perdonar en el mundo, no, es que hay que olvidar. Sin duda tenemos que olvidar los hombres, pero el Espíritu Santo siempre muestra de dónde te sacó. Por eso ahora te vuelves manso y humilde, comprensivo, y quieres ser amoroso. El enojón se vuelve paciente y amoroso. La chismosa ahora se vuelve sencilla y se aparta del chisme. El ofensivo ahora usa sus palabras para bendecir y tratar bien. El que robaba ya no roba más, sino que ahora trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para dar al que tiene necesidad. Así lo dice textualmente la Biblia. Por eso cuando tú y yo tenemos una relación viva con Dios, una relación dinámica, veremos que Dios nos transforma cada día. Asimismo estaremos firmes para soportar los dardos del enemigo, porque estamos firmes en Dios y conocemos de su palabra para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Vamos a Éxodo capítulo 40. Éxodo 40. Dice así. Éxodo 40, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Estos textos, hermano, por favor, entiéndelos espiritualmente. Esto es lo que necesitamos nosotros hoy. Esto necesitamos, pon atención. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. O sea, todos hacían y iban donde Dios les decía. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¡Wow! 24 horas al día, los 7 días de la semana, la presencia y la gloria de Dios estaba con su pueblo. ¡Wow! Cuando mantenemos nuestra relación de obediencia a Dios, de comprensión bíblica, de vida práctica, la gloria de Dios llenará tu vida. La gloria de Dios llenará tu casa. La gloria de Dios llenará la iglesia. ¿No quieres eso? Y cuando el hermanito chismoso venga a ti, le dirás que mejor se cambie de iglesia, porque queremos que la gloria de Dios llene nuestra iglesia. Cuando el mentiroso venga contigo, dirás que ya no lo atenderás, porque quieres que la gloria de Dios llene tu vida. No quieres basura de otros. Cuando en tu casa veas a personas con la intención de vivir carnalmente, vas a frenar todo eso, porque anhelas que la gloria de Dios llene tu hogar y no se vaya nunca. Hay hermanos que aceptan inmoralidad en sus casas, aceptan alcohol, aceptan que vengan parientes, fumen, bailen, que hagan lo que quieran para que se distraigan según ellos, o tengan una relación familiar. Pero olvidas que ese lugar Dios te lo dio para que lo dediques a Él y que su gloria lo llene.
Por eso debemos de ser personas espirituales, debemos esforzarnos por serlo. Y cuando tenemos una relación viva con Dios, tu vida, tu casa y tu iglesia serán llenos de la gloria de Dios, donde abundará su presencia, su cuidado y su favor. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Y aquí es donde comprendemos y entendemos el tabernáculo. Si la gloria de Dios no se movía, si la presencia de Dios no se movía, nadie se movía. Y esto nos da una gran lección. Si algo quieres hacer, debes de ser dirigido, movido por Dios, guiado por Dios. Y si dejas de hacer algo, debes de ser motivado por Dios. Sea Dios quien te dirige en dejar de hacer algo. Si tú sirves, sirve guiado por Dios. Si dejas de servir, que sea Dios quien te dijo que dejes de hacerlo. De no ser así, todo lo que haces o dejas de hacer solo tiene dos posibilidades respecto a tus motivaciones. O es tu carne o es Satanás. Y en ambas hay una enorme carencia del Espíritu Santo. Mi hermano, si no vives en el Espíritu, nunca digas Dios me dijo, Dios me mandó, Dios me mostró, porque puede ser incluso Satanás hablándote y engañándote. ¿Eso puede ser, pastor? Pues veamos lo que dice la Biblia. Hechos 19:13. Hechos 19:13 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, esto habla de hombres sin sujeción. Ellos no pertenecían ni a un gobierno ni a una ideología religiosa. Ellos deambulaban de ciudad en ciudad expulsando, según ellos, espíritus malignos, ¿no? Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. O sea, ellos no tenían una relación con Dios. Solo lo hacían porque por ahí lo escucharon, por ahí lo vieron y lo hacían por imitación. Diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pensaron que era una técnica, ¿no? 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, eran hijos de un líder del templo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, fíjense, ¿quién respondió? El espíritu malo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Ellos no pertenecían a Dios, no tenían una relación con Dios, no eran cristianos en lo absoluto. Dice el 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, 7, 1 sobre 7, y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué vergüenza, ¿verdad? La triste realidad de quienes dicen ser y no lo son. Por eso, mis hermanos, estamos en un periodo de la iglesia donde se usa tan a la ligera esto. Dios me mostró, siento del Señor ya no hacer tal cosa. Dios me dijo, no hables a la ligera que Dios te dijo algo. Porque si no es Dios y no es conforme a su palabra, no fue Dios quien te dirigió, es Satanás. Por eso todo lo que hagamos en el ministerio y servicio para Dios, sin estar lleno del Espíritu Santo, Dios no lo respalda ni lo avala. Nuestro servicio puede incluso ser influenciado por el mismo Satanás. Ahora, para terminar, Mateo capítulo 7, versículo 22, nos hace comprensible lo que leímos en Hechos 19. Mateo 7, 22. Y con esto ya vamos a terminar. Dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Lo primero que dice Jesús es que decir Señor es fácil. Es una triste realidad de nuestras iglesias. Decir Señor es fácil. Qué triste, ¿verdad? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Jesús está diciendo,
Hablar en el nombre de Jesús lo puede hacer cualquiera. Así dice el Señor. Cualquiera puede decir frases que según Jesús las dijo. Incluso puede ser un espíritu de adivinación en alguna persona que le atine, que le achunte en algo. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, Satanás engaña y hace parecer como que como que lo sacó algo, pero no, ahí sigue. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hasta la Biblia dice que hay milagros engañosos, que Satanás puede hacer milagros, y de hecho es una de las características de los falsos profetas y los falsos maestros de los últimos tiempos. Fíjate, estos dicen: Señor, lo hicimos en tu nombre. Pues yo iba a la iglesia, yo decía amén, aleluya, yo levantaba las manos cuando me decía, y otros más avesados: no, Señor, tú me dijiste, tú me dirigiste en esto, tú. Fíjate, 23, y entonces les declararé. Fíjate, esto está hablando de lo que pasará. Por eso debemos estar alertas nosotros hoy, atentos. Les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes cómo se traduce esto de Jesús? Jesús dice: nunca fui yo quien lo hizo. Yo no estaba detrás de eso. No sé quién eres. No reconozco nada de lo que hiciste. Yo nunca te respaldé. Fueron poderes engañosos y tú lo sabías, porque no eras un hombre, no eras una mujer guiada por el Espíritu. Todo lo que hacías fue manipulación. Pregunta: ¿a quién le gustaría un encuentro así con Jesús? ¿Te gustaría así un encuentro, mi hermano, mi hermana? Por eso vivir en el Espíritu nos permite orar en el Espíritu, conocer a Dios, tener comunión con Dios, conocer su palabra y orar de acuerdo a ella. Por eso, mis hermanos, orar en el Espíritu no es un éxtasis, no es en lenguas, no es algo extraño ni ostentoso. Orar en el Espíritu debe ser entendido como orando en el poder del Espíritu, por la dirección del Espíritu y de acuerdo a su voluntad, proclamando su palabra postrados ante el trono de gracia. Dios nos ayude, mis hermanos, y nos guíe cada día, y aprendamos y enseñemos a nuestros hijos a orar proclamando la palabra de Dios, viviendo llenos del Espíritu y siendo aceptos para con Dios, para hacer y vivir su voluntad. Te invito a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh, gracias, Señor, por iluminar nuestro entendimiento, por poder conocer y comprender a qué hemos sido llamados, por saber la verdad y vivir en esa verdad. Ayúdanos, Señor, por favor, a caminar en tus preceptos, en tus caminos, siendo guiados por ti, podamos orar en el Espíritu, pidiendo lo que realmente conviene a través de tu palabra y de tu obra en nosotros. Te amamos y te bendecimos a través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, les invito a que oremos en el Espíritu. Vamos a terminar. Ven, mi amor, para que terminemos. Ya no nos vamos a casa porque ustedes están en casa, nosotros estamos acá, pero tenemos la bendición, ¿verdad?, hasta ahora de estar viviendo esto. Dios está en control, no lo olvide, y damos gracias a Dios por este tiempo que tenemos de seguir congregándonos como parte del cuerpo de Cristo. Así es, así que un día más, gracias a Dios, podemos terminar este tiempo, ¿verdad?, aprendiendo acerca de cómo Dios se mueve a través de su Espíritu Santo. Viva, esfuércese. Podemos, mis hermanos, con la ayuda de Dios, vivir su palabra. Hoy más que nunca es necesario. Estamos en los últimos tiempos, debemos de aferrarnos, tomarnos de ella. Por eso, con todo el corazón, nosotros estamos enseñando, seguimos, para que usted no decaiga, para que usted no se venga abajo, sino al contrario. En medio de todo esto que vivimos, usted ahora esté, mire, fortalecido, lleno del Señor, y podemos hacerlo. Así que ánimo, Dios le bendiga, les amamos. Con todo el corazón estamos aquí reunidos con ustedes, y
nos sentimos muy felices de poder seguir predicando a través de este medio y de que les llegue la palabra. Así que ánimo, fortalezcas en el Señor y sigamos juntos orando por todas las necesidades de su familia, de las informaciones que les damos, de cómo va avanzando las distintas situaciones en medio de nuestra congregación y de todos los que podamos también saber o abarcar. Y hagámoslo, sigamos orando y fortaleciéndonos en el Señor, ¿ya? Amén. No se olvide de nuestros hermanos que están enfermos, los que tienen necesidad. No se olvide también de su iglesia, de nosotros. Estén orando y, como hemos estudiado ya durante muchas semanas, viviendo en el Espíritu, dando fruto, ¿verdad? Así que bueno, vamos a orar. Ahí le invito a que se ponga de pie en su casita, déle la mano a su familia y vamos a orar, dar gracias al Señor. ¿Quieres orar, hermano? Sí. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias, eres bueno. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Trabaja en nuestros corazones, Señor, es nuestra petición cada día. Sigue haciendo tu obra en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia, Señor. Ayúdanos tú y te damos gracias por este tiempo diferente, Señor, pero que tú nos permites vivir. Te agradecemos, te rogamos que tú puedas bendecirnos, Señor, ahora que nos separamos, que tu bendición, que tu gracia, tu favor sea en nuestras vidas, en cada familia. Te pedimos de manera especial por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, cada uno de ellos, Señor, que tiene dolencias, que tiene síntomas o que tiene alguna enfermedad crónica y hoy día se le acrecentan sus dolores, las problemáticas. Te rogamos, Señor, que tú estés con ellos y que tú los ayudes, Señor, que tú pongas paz en sus corazones, tranquilidad, y que tú seas obrando no solo en su alma, en su espíritu, sino también, Señor, por tu gran amor en sus cuerpos, Señor. Ayuda a los que están enfermos, los ponemos en tus manos y te rogamos por ellos. También por cada uno de mis hermanos que a lo mejor no está enfermo, pero está ahí, Señor, en medio a lo mejor de todas estas situaciones que vivimos. Te rogamos que tú les guardes, les protejas. Oramos por nuestros niños, Señor, protégelos, ayúdalos tú, Señor, y fortalece también sus defensas y que ellos puedan estar, Señor, bien y también aprendiendo de ti, de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te rogamos que tú nos bendigas ahora que cada uno queda en sus casas. Señor, te rogamos que tú seas y sigas trabajando, Señor, en sus corazones, no solo hoy día por tu palabra, sino que cada día, en cada instante. Bendice, Señor, este tiempo. Te damos gracias por este regalo que tú nos das de aprender de tu palabra, de vernos de esta manera, y te rogamos tu bendición. Gracias, Señor, a través de Jesús. Amén. 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 Abrazo a todos. Les amamos. A todos los que nos ven en todos los lugares. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Nos seguiremos viendo con la ayuda de Dios. Adiós. Bendiciones. To the mountains, where does my help come from? My help comes from you, maker of heaven, creator of the